En 1999, durante la guerra en los Balcanes, un hecho cambió la historia de la aviación militar. Un caza furtivo, F-117 Nighthawk, considerado invisible, fue derribado por un sistema de defensa aérea serbio de la era soviética. El mundo comprendió entonces una verdad incómoda: ningún avión es intocable. Hoy, un cuarto de siglo después, Estados Unidos apuesta todo por el B-21 Raider, un bombardero estratégico de sexta generación que promete superar a su antecesor, el B-2 Spirit, y convertirse en la pieza clave de la disuasión del futuro, diseñado para penetrar defensas aéreas imposibles y operar tanto con armas convencionales como nucleares. El Raider es presentado como un fantasma en los cielos. Su silueta de ala mezclada y sus recubrimientos absorbentes de radar lo convierten, en teoría, en un avión que puede volar donde ningún otro se atrevería. Pero la pregunta crucial es: ¿puede el B-21 escapar de las mismas lecciones que hundieron al F-117? Porque la física, la tecnología y la estrategia han demostrado una y otra vez que la invisibilidad no es absoluta. Los radares de baja frecuencia, las redes de sensores distribuidos y la guerra electrónica ya no son ciencia ficción, son amenazas reales desarrolladas por potencias como Rusia y China. El Raider representa un salto tecnológico, pero también carga con compromisos de diseño, límites físicos y riesgos electrónicos que podrían convertirlo, en el peor momento, en un objetivo. Y esa paradoja es lo que exploraremos: cómo un bombardero llamado a ser indetectable podría ser detectado, rastreado e incluso derribado. En este video descubriremos las fisuras ocultas del B-21 Raider, desde sus vulnerabilidades físicas y electrónicas hasta los escenarios tácticos donde incluso el avión más avanzado podría caer del cielo. Quédate hasta el final, porque revelaremos 3 situaciones concretas en las que un Raider podría ser derribado. Y antes de seguir, quiero tu opinión. ¿Crees que un bombardero del siglo XXI puede ser realmente invisible? ¿O toda tecnología tiene un punto débil? Pero incluso los fantasmas dejan huellas. ¿Cuáles son las del B-21? ¿Crees que un bombardero del siglo XXI puede ser realmente invisible? ¿O toda tecnología tiene un punto débil? Pero para comprender de dónde vienen esas debilidades, primero necesitamos mirar atrás. La historia del Raider nos revela por qué nació, qué lo diferencia de sus predecesores y cómo fue diseñado para convertirse en el bombardero más furtivo del mundo. El B-21 Raider no es un capricho tecnológico, sino la respuesta a una necesidad estratégica. Tras el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos desplegó el B-2 Spirit, un bombardero furtivo capaz de penetrar defensas que parecían impenetrables. Sin embargo, el B-2 resultó demasiado caro y difícil de mantener. Apenas se construyeron 21 unidades. Hoy, ese avión ya no basta frente a las defensas modernas de Rusia y China, que han evolucionado con radares más sensibles y sistemas de misiles avanzados. Por eso, en la década de 2010 nació el programa Long Range Strike Bomber, que dio origen al B-21 Raider. Su misión es clara: asegurar que Estados Unidos pueda golpear en cualquier parte del mundo, incluso en los cielos más vigilados. Según la Fuerza Aérea, el plan contempla la construcción de alrededor de 100 unidades, mucho más que el reducido número de B-2, con la idea de crear una flota numerosa, flexible y sostenible. El Raider introduce un concepto clave: la arquitectura abierta. Esto significa que no es un avión congelado en el tiempo, sino una plataforma que puede incorporar nuevos sensores, armas y software a medida que la tecnología avance. En teoría, este diseño permitirá que el B-21 se mantenga actualizado durante décadas, adaptándose a amenazas que aún no existen. Incluso se especula con que, en el futuro, podría volar de manera no tripulada en ciertas misiones de alto riesgo. En cuanto a capacidades, se sabe que es más pequeño que el B-2, lo que facilita reducir su firma de radar. También podrá llevar tanto armas convencionales como nucleares, garantizando su papel central en la triada nuclear de Estados Unidos. Su diseño busca combinar lo furtivo con lo práctico, menos costos de mantenimiento, más facilidad de producción y la posibilidad de operar desde más bases. Sin embargo, en esa búsqueda de equilibrio también aparecen compromisos. Hacerlo más asequible implica límites en su alcance y capacidad de carga.
Optimizarlo para la invisibilidad significa complejidad en el mantenimiento y dependencia de recubrimientos delicados. En otras palabras, la fortaleza del B-21 también marca el terreno de sus vulnerabilidades. La historia de su creación muestra su ambición, un avión preparado para sobrevivir a las defensas del siglo XXI. Pero como veremos a continuación, la física siempre encuentra maneras de exponer lo oculto. ¿Qué debilidades físicas podrían traicionar al Raider? Lo cierto es que cada fortaleza del B-21 también revela un punto débil. Y en un instante lo veremos, las vulnerabilidades físicas que podrían traicionar al Raider. Antes de seguir, dime, ¿qué piensas que es más peligroso para un bombardero furtivo, su tamaño, su calor o el desgaste de sus recubrimientos? Pero toda esa historia de innovación y ambición no borra una realidad: la física siempre encuentra formas de delatar lo oculto. Ahora es momento de mirar de cerca las debilidades físicas del Raider, desde su tamaño y sus recubrimientos hasta el calor de sus motores. ¿Qué fragilidades podrían traicionar a un bombardero diseñado para ser invisible? Por más avanzado que sea, el B-21 Raider no puede escapar a las leyes de la física. La furtividad no es magia, depende de materiales, formas y condiciones que siempre tienen límites. Analicemos las debilidades físicas más claras. Primero, el tamaño y la firma radar. Aunque el Raider es más pequeño que el B-2, sigue siendo un bombardero estratégico de gran envergadura. Su silueta en forma de ala mezclada reduce la retrodispersión, pero no puede eliminarla por completo. En determinadas frecuencias, especialmente en radares de baja frecuencia, un objeto de ese tamaño siempre deja algún eco. No será nítido, pero suficiente para generar sospechas en una red defensiva. Segundo, los recubrimientos absorbentes de radar. Estos materiales, conocidos como RAM, son sensibles al clima y al desgaste. Lluvia, salinidad o simples microfracturas pueden degradar su eficacia. Si el recubrimiento no está en perfectas condiciones, la firma radar aumenta. No es teoría. En 1999, un F-117 considerado indetectable fue derribado en Serbia después de que las defensas explotaran sus patrones de vuelo y aprovecharan reflejos no previstos. El precedente demuestra que incluso un avión invisible puede ser localizado cuando su stealth se degrada. Tercero, los puntos móviles del diseño. Cada vez que el Raider abre sus compuertas de armamento, su perfil furtivo se rompe. Durante esos segundos, la huella radar crece y ofrece una ventana de vulnerabilidad. Lo mismo ocurre con la firma infrarroja. Los motores generan calor, y aunque el diseño busque minimizarlo, las maniobras de alta potencia o los despegues y aterrizajes siempre dejan rastro. En la guerra de Ucrania, drones furtivos han sido detectados precisamente por su firma térmica más que por su eco de radar. Cuarto, la dependencia logística. La furtividad exige mantenimiento meticuloso. Pinturas, sellados y paneles deben ser cuidados con precisión. Operar lejos de bases preparadas puede reducir la efectividad de stealth y aumentar el riesgo. Esto convierte a la logística en un talón de Aquiles tan importante como el propio avión. En resumen, tamaño, recubrimientos, calor y mantenimiento son factores que limitan la invisibilidad. Ninguno por sí solo condena al Raider, pero juntos abren brechas que un adversario puede aprovechar. Y esas brechas se amplían aún más cuando no hablamos de física, sino de lo que el propio avión emite. Porque lo más peligroso no siempre es lo que el B-21 oculta, sino lo que revela con sus señales electrónicas. Si la física impone límites inevitables, el dominio electrónico multiplica las amenazas. El B-21 Raider no solo debe ocultar su forma, también debe controlar lo que emite. Cada señal de radio, cada enlace de datos y cada pulso de radar puede convertirse en una pista para sus cazadores. Fosa UFA-1. El Raider fue concebido como una plataforma conectada. Podrá interactuar con drones acompañantes, recibir datos en tiempo real y coordinar ataques a gran escala. Esa conectividad es poderosa, pero también peligrosa. Cuando un avión abre un canal de comunicación, aunque sea direccional y encriptado, produce una señal que los sistemas de inteligencia electrónica pueden captar. Los adversarios no necesitan descifrar el contenido, basta con detectar la existencia de la emisión y triangular su origen. Una red de sensores pasivos, desplegada en tierra o en drones, puede reconstruir la trayectoria de un fantasma
La amenaza se refuerza con los radares de banda métrica y las redes modernas de detección. Rusia opera sistemas como el Nevo-M, capaces de trabajar en múltiples frecuencias, mientras que China invierte en radares VHF y UHF, combinados con satélites y sensores aéreos. Ningún radar por sí solo garantiza un blanco, pero la fusión de datos y múltiples señales débiles, integradas con algoritmos de inteligencia artificial, pueden generar una pista confiable. Lo que antes era un ruido insignificante se convierte en un objetivo rastreable. A esto se suma la guerra electrónica. En un escenario de combate saturado, los adversarios usarán interferencia, engaños y ataques cibernéticos. Para defenderse, el Raider podría verse obligado a activar sistemas de respaldo que emiten aún más energía, revelando su posición. Además, su arquitectura abierta, aunque pensada para facilitar actualizaciones, también expone un frente digital vulnerabilidades en software, actualizaciones comprometidas o incluso la cadena de suministro podrían ser explotadas. Un fallo cibernético no derriba un avión con un misil, pero puede desorientarlo, interrumpir su misión o dejarlo vulnerable en el peor momento. En definitiva, el dominio electrónico convierte al sigilo en un juego de equilibrio constante, ocultarse lo suficiente sin perder capacidad de actuar. El Raider ha sido diseñado para jugar en esa frontera, pero no controla todos los movimientos. Y el verdadero reto aparece cuando lo enfrentamos a un sistema de defensa integrado, donde radares, misiles y cazas trabajan juntos. ¿Qué le ocurre al B-21 cuando entra en la telaraña de una IADS moderna? El sigilo del B-21 Raider será puesto a prueba en un campo de batalla donde las defensas aéreas ya no funcionan de forma aislada, sino como sistemas integrados. Rusia y China han construido redes que combinan radares de distintas frecuencias, sistemas de misiles de largo alcance y cazas de interceptación. Estas IADS no buscan una detección perfecta en un solo sensor, sino acumular fragmentos de información hasta formar una imagen clara. Allí es donde un avión invisible puede dejar de serlo. Tomemos 3 escenarios realistas. Escenario 1: recubrimiento dañado. Después de una misión prolongada en condiciones adversas, los materiales absorbentes del Raider pierden eficacia. Al penetrar un espacio aéreo defendido, su firma aumenta lo suficiente para que un radar Nevo-M ruso o un sistema chino de alerta temprana lo detecte como una anomalía. Aunque la señal sea débil, permite a un S-400 o un HQ-9 apuntar misiles hacia su sector. El precedente existe en 1999. Un F-117 supuestamente invisible fue derribado en Serbia gracias a un radar de baja frecuencia combinado con astucia táctica. Escenario: 2 emisiones reveladoras. Durante una operación, el B-21 activa su enlace de datos para coordinar un enjambre de drones. Sensores de inteligencia electrónica interceptan la señal y triangulan su origen. Al combinar esta información con radares de banda métrica, los defensores obtienen una posición aproximada. El Raider pasa de ser un fantasma a un blanco rastreable. Escenario 3: saturación y emboscada. Una defensa emplea drones baratos como Sebo, forzando al Raider a maniobrar o a activar sistemas que lo delatan. En ese momento, radares y misiles trabajan en conjunto. Un HQ-9 lanza un ataque desde larga distancia, mientras cazas equipados con sensores infrarrojos patrullan el área. La probabilidad de derribo aumenta exponencialmente. Estos escenarios muestran un patrón. El Raider no necesita ser visto con claridad para estar en peligro. Basta con que la defensa detecte algo y lo combine con otros indicios. La invisibilidad deja de ser absoluta y se convierte en relativa, dependiendo de la coordinación enemiga. La gran pregunta es, ¿significa esto que el B-21 está condenado? No necesariamente. La clave está en lo que aporta frente a estas amenazas y cómo Estados Unidos planea protegerlo. ¿Es el Raider una víctima en potencia o una pieza invencible de disuasión? La conclusión final podría sorprenderte. Después de todo este análisis, queda una verdad imposible de ignorar: el sigilo no es magia. El B-21 Raider es, sin duda, uno de los aviones más avanzados jamás construidos, pero como cualquier máquina creada por el hombre, tiene límites. Su poder no reside en ser absolutamente invisible, sino en hacer que encontrarlo sea lo bastante difícil como para que cumpla su misión antes de ser detectado. Si miramos sus debilidades, vemos varias capas.
En lo físico, sigue siendo un bombardero grande, y eso significa que en ciertas frecuencias de radar siempre dejará algún eco. Sus recubrimientos especiales pueden desgastarse, y cada vez que abre las compuertas para lanzar un arma, su perfil furtivo se rompe por unos segundos. Incluso el calor de los motores puede delatarlo frente a sensores infrarrojos. En lo electrónico, el riesgo es aún mayor. Para coordinar drones, recibir información o enviar datos, el Raider necesita emitir señales, y cada señal es una huella que los adversarios pueden escuchar. Los radares de baja frecuencia en Rusia, los sistemas Nevo-M o las redes de sensores en China pueden combinar esas huellas con inteligencia artificial para construir una imagen. De pronto, lo invisible ya no lo es tanto. Y si hablamos de táctica, las defensas modernas se vuelven una telaraña, redes integradas que mezclan radares, misiles y cazas, drones baratos usados como cebo para obligar al Raider a reaccionar. En ese escenario, no hace falta verlo claramente, basta con sospechar dónde está para lanzar una emboscada, pero también es justo reconocer sus fortalezas. El B-21 no es un experimento aislado como el B-2. Está pensado para producirse en grandes números, alrededor de 100 unidades. Su arquitectura abierta le permitirá recibir mejoras durante décadas, y se habla incluso de la posibilidad de que, en el futuro, pueda volar sin piloto en misiones demasiado arriesgadas. En definitiva, el Raider no es invulnerable. Es un equilibrio entre invisibilidad, flexibilidad y potencia. No es un fantasma perfecto, pero sí un salto tecnológico enorme que asegura a Estados Unidos una ventaja estratégica. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que el B-21 resistirá a las defensas modernas? ¿O será solo cuestión de tiempo antes de que sus enemigos encuentren la forma de derribarlo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para nuestro próximo análisis, donde veremos cómo Estados Unidos planea proteger al Raider frente a estas amenazas.